Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los letrados se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, este Evangelio que acabamos de leer, para mí es el más claro para que podamos hablar del ministerio de sanación como signo que acompaña la evangelización. Ustedes han escuchado cómo Jesús le dijo primero al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y allí había unos fariseos que comenzaron a murmurar en su corazón y a decir: ¿quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Y entonces Jesús tuvo una palabra luminosa, una palabra de luz que nos ayuda a comprender la importancia del ministerio de sanación en la evangelización, para acompañar la palabra que proclamamos, para darle credibilidad a la palabra de Dios que estamos proclamando. Cuando Jesús dijo: para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y comenzó a caminar. Fíjense bien cómo Jesús quiso confirmar su poder para perdonar los pecados, porque Él ha venido a esto, a perdonar los pecados, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Decimos en el credo: Él descendió del cielo, Él vino del cielo a perdonar nuestros pecados, y nos perdona derramando su sangre en la cruz para purificarnos. Pero los fariseos no creían en su poder de perdonar los pecados, y entonces Jesús dio un signo de su poder, destruyendo una consecuencia del pecado original, como es la enfermedad. Ustedes saben que la enfermedad en el género humano y la muerte son frutos del pecado original, no del pecado personal. Un niño de 6 meses que se enferma no ha hecho ningún pecado. La enfermedad no es necesariamente consecuencia del pecado personal, lo puede ser a veces, pero es consecuencia del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso terrenal, Dios, nuestro Padre, los castigó y dijo a Adán: morirás de muerte. San Pablo dice: la muerte
entró en el mundo por causa del pecado. Y Jesús, que venía a perdonar los pecados, da un signo de su poder para perdonar los pecados, liberando al paralítico de una consecuencia del pecado, de su parálisis, sanándolo. Y así Jesús da signos de su poder para perdonar los pecados, resucitando muertos, como resucitó a Lázaro del sepulcro, como resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y la gran señal que Jesús nos ha dado de su victoria sobre el pecado fue su propia resurrección. Él se levantó glorioso del sepulcro para no volver a morir. Dice el Apocalipsis que Él tiene en la mano la llave de la muerte. Él es el primogénito de los muertos, dice San Pablo. Y Jesús, al resucitar glorioso del sepulcro, nos ha dado una señal definitiva de su victoria sobre el pecado. De tal manera que San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Suponiendo que Jesús, que había venido a destruir el pecado, no hubiese podido destruir esa consecuencia del pecado original, que es la muerte, podríamos decir que su victoria es incompleta. Pero Él venció el pecado y la muerte. Y resucitó glorioso y nos da la seguridad de que resucitaremos todos nosotros también. Pero la gran tragedia es que no todos van a resucitar por la misma cosa. Como dice el profeta Daniel, unos resucitarán para su eterna salvación y otros resucitarán para su eterna condenación. Pregúntate esta tarde, al comenzar esta asamblea, si a mí el Señor me viene a buscar esta noche, ¿dónde pasaré yo la eternidad? Esta es una pregunta muy importante. Y el único capaz de contestar a esta pregunta eres tú. Tú y Dios, que escudriña los secretos más íntimos del corazón humano. Y es una buena oportunidad, una asamblea como esta, para tratar de revisar nuestra vida. Yo los felicito al ver que tanto se han acercado al sacramento de la reconciliación. Esto va a ser la gran bendición de esta asamblea. Tantas confesiones y tantos sacerdotes confesando. ¿Verdad que es un regalo de Dios haber podido conseguir tantos sacerdotes hoy? ¿Ustedes están de acuerdo? Vamos a darle gracias a nuestros sacerdotes. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor por tantos sacerdotes que han venido a acompañarnos. Gloria a ti, Señor. Porque al fin y al cabo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si viene a perder el alma? Dice Jesús. La Virgen María nos lo repitió en su aparición en Fátima, en uno de sus mensajes, cuando dijo, si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? El mundo anda mal porque son pocos los que reflexionan en su corazón. Son muchos los que se dejan invadir por el materialismo, organizando bien su casa, buscando conseguirse un coche, buenos vestidos, buena comida, olvidando que somos peregrinos de otro reino, que estamos de camino hacia el reino eterno. Son muchos los que viven aquí como si tuvieran aquí una ciudad permanente. Dice San Pedro, no tenemos aquí ciudad permanente. Todos estamos de camino. La única diferencia entre nosotros es que algunos se van en el autobús de la mañana, otros en el autobús de mediodía y otros en el autobús de la noche. Pero todos nos vamos por allá y hay que pensarlo, hay que reflexionar, hermanos. Y es muy bueno un congreso como este
para ayudarnos a revisar nuestra vida. A veces yo pienso que las asambleas, los congresos carismáticos, los retiros carismáticos están reemplazando de alguna manera lo que era la Santa Misión antes, que hacía tanto bien y que prácticamente ha desaparecido en muchas parroquias, que ya no se ve, pero el Espíritu Santo suscita otras asambleas donde el Señor nos invita a renovar nuestra vida espiritual. Y Jesús, que sanó al paralítico y después dijo que para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate y camina. Jesús sigue dando hoy a su iglesia los mismos signos. En el mundo entero se está renovando este signo. Yo me recuerdo que hace algún tiempo estaba predicando en Guatemala, en la iglesia, en el templo del Corazón de Jesús, dirigido por los padres salesianos, un templo muy hermoso, grande, y teníamos aquella noche una misa de sanación antes de comenzar la Asamblea Nacional, y nos llevaron a la misa a un hombre paralítico. Lo entraron en los brazos, entre dos hombres, lo entraron y lo depositaron cerca del altar. Y era casi una provocación, ¿verdad? En una misa de sanación, meternos ese hombre en el suelo así. Era un paralítico limosnero que tenía años que no caminaba y había perdido el habla. Y como era muy pobre y muy abandonado, cada día algunos amigos lo llevaban a la puerta del templo del Corazón de Jesús en Guatemala City. Y allí él se pasaba el día pidiendo limosna. Y estaba muy abandonado el pobre. Una barba larga y una camisa muy sucia. Parecía un hombre abandonado. Nadie cuidaba de él. Lo llevaron a la misa. Y después de la comunión, oramos por los enfermos. Y yo recibí en mi corazón lo que llamamos una palabra de conocimiento, uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo está renovando en la iglesia de hoy, a través del cual podemos anunciar algo de lo que Jesús está haciendo en la asamblea. Y el Señor nos da ese carisma para edificar la fe de la asamblea. Y recibí en mi corazón que Jesús estaba sanando a alguien que sufría de parálisis, y lo anuncié. No sabía quién era, como aquí hoy había muchos enfermos en silla de rueda y con muletas, y estábamos esperando, y el limosnero estaba sentado en el suelo, no tenía ni silla de rueda, nada, lo habían depositado ahí, en el suelo, y tenía los pies virados por dentro, y han visto que sus pies comenzaban a enderezarse, y los que estaban delante mirándolo han visto que sus pies comenzaban a enderezarse, y entonces alguien lo ayudó a ponerse de pie, lo levantaron, y él de una vez comenzó a caminar y cruzó el templo y pasó delante de mí. Yo quise preguntarle su nombre, estaba ahí con el micrófono, y qué va, él no quiso parar, estaba tan contento de caminar, seguía caminando y se fue hasta el otro lado del templo, como que creía que si dejaba de caminar iba a perder la capacidad de caminar. Se fue hasta el otro lado y volvió caminando feliz. Y cuando pude agarrarlo en su segunda vuelta, le dije, ven acá, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Pero él no hablaba. Alguien vino a hablar por él. Nos dijo que él había sufrido un derrame cerebral muy fuerte, que había quedado paralítico y mudo. Y el hombre se quedó ahí. A ver si está por aquí este señor. Y enseguida se levantó un hombre, pero era otro hombre. Lo habían afeitado, lo habían peinado, tenía una camisa nueva, un pantalón nuevo, parecía otro hombre, y se levantó y vino caminando despacio, solo, y cuando llegó, yo le pregunté, ¿y el Señor?
comenzó a sanar también tu problema, que tú estabas mudo anoche, a ver si tú has comenzado a decir algo. Y él dice, alabado sea el Señor. Fue su primera frase, delante de todo. Pasó lo que pasó con los paralíticos, con el paralítico del Evangelio. Realmente el Señor volvía a decirnos hoy que Él tiene siempre el poder de perdonar los pecados, y sanando ese paralítico, Jesús nos hablaba a la iglesia de hoy, y Él comenzó a hablar y a decir algunas palabras poco a poco, con ejercicio, volvió a hablar. Fue algo muy hermoso. No como en Santo Domingo, que una vez una señora que había perdido el habla desde hacía 4 años y medio, y en la misa de sanación Jesús la sanó. Y ella estaba feliz, y al final, delante de todos, habló y dijo algunas palabras. Y yo estaba muy feliz al ver esa sanación. Y llegando a mi casa, había un padre misionero de un sacerdote francés que estaba ahí. Y yo le conté, imagínate, que una mujer que había perdido el habla desde hace 4 años y medio, en la misa de sanación se sanó y está hablando. Y él me dijo, el milagro no está donde tú crees. Y le dije, ¿por qué? Dice, para mí, el milagro no es que ella haya vuelto a hablar. El milagro es que una mujer haya pasado 4 años y medio sin hablar. Malicioso. Pero la verdad es que el Señor sana toda clase de enfermedad. Y cada vez que Jesús sana a un enfermo, Él nos dice lo mismo que dijo a los fariseos. Nos recuerda que Él tiene siempre el poder de perdonar los pecados. Hermanos y hermanas, es la pastoral de Jesús la que está renovándose en la iglesia. Y tratemos de ir acogiendo con gozo, con alegría, esta renovación carismática en la cual Jesús está renovando su método de pastoral. Cuando Jesús nos envía a evangelizar, nunca nos dice solamente, id a proclamar el Evangelio. Él une siempre esos dos ministerios, anunciar el Evangelio y sanar a los enfermos. Esa es la pastoral de Jesús. Y Jesús sanaba enfermos y la gente iba numerosa porque veían los signos que lo acompañaban, y Jesús se aprovechaba de la multitud para anunciar el Evangelio, para proclamar las bienaventuranzas. Y en esta renovación cristiana en el Espíritu Santo que vive la Iglesia, le repito, es la pastoral de Jesús la que se está renovando. Un día yo predicaba en California, en Estados Unidos, y el párroco nos había recibido en su iglesia muy grande, pero la primera noche él nos dio la bienvenida. Y era un sacerdote que toleraba la renovación carismática, pero que no la animaba, la toleraba solamente. Y al ver tanta gente en su iglesia, la iglesia estaba repleta, como aquí hoy, él estaba sorprendido. Y él me dijo, Padre, ¿no cree usted que la mayoría de esa gente vino para sanarse? Le dije, Padre, no importa el motivo por el cual han venido. Lo importante es que estén aquí y que podamos anunciarle el Evangelio, que podamos proclamar la verdad del Señor. No importa el motivo por el cual están. Jesús está llenando la sala del banquete hoy con paralíticos, cojos y sordos, enfermos, como leemos la parábola del Evangelio, que había un gran banquete y la gente no iba, se excusaban. Y hoy día en nuestras iglesias hay mucha gente que se excusa y no van, buscan motivo para no participar en el banquete de la Eucaristía. Y Jesús está renovando la parábola del banquete. Él dice que el maestro del banquete mandó a buscar a los tullidos, a los cojos, a los enfermos, a los pobres, y llenó la sala del banquete.
Y esto es lo que Jesús está haciendo. Cuando en muchas iglesias se quejaban algunos sacerdotes de que su iglesia se estaba vaciando, cuando aceptamos la pastoral de Jesús y comenzamos a darle importancia a los signos que el Señor nos da gratuitamente, ya las iglesias se hacen pequeñas. Tenemos que invadir los centros deportivos para nuestros recreos, para nuestros retiros. Y en algunos países tenemos que invadir los estadios. Uno de los países donde he visto que la renovación carismática está creciendo de una manera admirable es en Costa de Marfil. En Costa de Marfil, en África, tuvimos retiros en febrero y ha sido impresionante ver la respuesta del pueblo en todas las ciudades donde tuvimos la alegría de ir. Tenía un avión privado que me habían conseguido con 5 pasajeros para llevarme de una ciudad a otra, porque Costa de Marfil es muy grande y predicábamos aquí. Después de terminar, la avioneta nos llevaba a otro pueblo y a otro, y total, después de ir a 5 ciudades, terminamos en una ciudad que se llamaba Abengourou. Y allí, terminando la misa de sanación, una mañana, a las 10 de la mañana, el obispo del lugar asistió a la misa, pero él había celebrado misa en la mañana, me pidió acompañarnos desde su andón, nada más desde su asiento, digo, pero no celebrar. Entonces él estaba ahí presente y tuvimos la misa al aire libre con miles de personas. Y cuando vino el momento de la oración por los enfermos, yo recibí en mi corazón una palabra muy clara, que se están sanando 7 personas que sufrían de sordera, de un oído o del otro, y que se están dando cuenta de su sanación. Y yo le pido, dije al público, le pido que sean valientes y vengan a dar testimonio para darle gloria al Señor. No tengan miedo. Le recordé que un día Jesús había sanado a 10 leprosos en el Evangelio y uno solo fue a dar testimonio y a dar gracias. Y Jesús dijo, ¿no son 10 los sanados? ¿Dónde están los otros? Los otros eran ingratos, que después de sanarse no supieron ir a dar gracias. Y le dijo, aquí, le dije a la multitud, aquí no debe haber ingratos. Todos los que han recibido sanación de sordera, vengan valientemente a dar gloria a Dios. Y comenzó a acercarse un hombre a contar que se había sanado de un oído, y vino otro, y una señora, y una joven que sufría de sordera, estaba sanada, otra que llegó con sus audífonos en la mano, que ya no la necesitaba, pero se acercaron 6. Yo dije, pero son 7 los que se han sanado, ¿dónde está el otro? El otro no aparecía. Entonces dije, bueno, sigamos orando, y cuando el otro se dé cuenta de su sanación, es importante que dé testimonio también, porque el testimonio es muy importante para edificar la fe de la asamblea. Seguimos orando y hubo otras manifestaciones del Señor, y seguimos la misa. Después yo fui a comer al obispado con el obispo, y en la tarde el obispo dijo, el obispo se llama Monseñor Bruno Kwame, y él dijo, padre, usted buscaba quién era el otro que se había sanado. Dijo, el otro era yo. Dijo, no me levanté porque me daba vergüenza. El obispo que tenía vergüenza de dar testimonio. Dice, yo quería estar muy seguro. Y yo tenía un audífono, dijo el obispo, muy poderoso. Y aún con eso escuchaba mal. Y cuando usted anunció la sanación de los sordos, yo me di cuenta que mi audífono estaba haciendo mucho ruido y lo quité a ver qué pasaba. Y el que ya no lo necesitaba, se lo quitó y se dio cuenta que escuchaba muy bien. Pero dice, yo esperé a ver si eso duraba. Mire la fe de los sacerdotes. Dice, me quedé esperando a ver si eso duraba. Y dice, ahora en la mesa ustedes están hablando bajito y yo lo entiendo perfectamente. Y dijo, de penitencia, yo me comprometo que esta noche
voy a ir a Abidjan, que es la capital de Costa de Marfil, voy a ir a la misa de clausura de los retiros y voy a dar mi testimonio delante del gran público. Y así hizo. Él caminó 210 kilómetros con su automóvil para ir a Abidjan, la capital de Costa de Marfil, y allí cuando llegamos era realmente una asamblea muy grande. Calcularon que había de 14 a 15 mil personas y habían instalado pantalla gigante fuera de la catedral para que los que estaban afuera pudieran seguir, porque adentro cabían nada más 4.000 personas, una catedral muy grande, pero afuera había una pantalla gigante y podían seguir todo. Y entonces llegó a la misa al principio Monseñor Bruno Kwame, el obispo de Abengourou, vestido con su sotana blanca y su cinturón rojo, y muy serio, y se sentó en el presbiterio. Y cuando yo terminé la homilía, él se levantó y fue al micrófono y dijo: yo esta mañana recibí sanación de mi sordera. Hace años que llevaba un audífono muy poderoso y ahora estoy escuchando bien. Y cuando el padre llamó a los sanados a acercarse, dijo: yo no me atreví a levantarme, pero ahora de penitencia vine 210 kilómetros para dar testimonio delante de ustedes. Dijo: Jesús me sanó. Y fue un aplauso grande en la asamblea. Mire, no es todos los días que tenemos un obispo dando testimonio de su sanación. Fue una novedad en el ministerio para nosotros, tanto que el periódico de Abidjan el otro día publicaba en grandes títulos que el obispo de Abengourou fue sanado de su sordera. Cuánta alegría nos da el Señor a través de todos estos signos. El Señor nos vuelve a decir que Él tiene siempre el poder de perdonar los pecados y destruye consecuencias del pecado original para confirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para que podamos de verdad creer en su poder de perdonar los pecados.